Eh, la po- No. En esta era de la informatización y de las bendiciones, para dejar a un costado las maldiciones que tienen todas las cuestiones tecnológicas nuestras, ustedes pueden entrar a Google o pueden entrar a YouTube, van a ver unas maravillosas discusiones que hay en las redes, maravillosas. Los mejores para mí son los ingleses, pero en España, por ejemplo, hay unos foros, no todos son igual de buenos, pero pongan, por ejemplo, Lágrimas en la lluvia, un programa que dirige un excelente escritor, Juan Manuel de Prada, y que hablan de todos los temas habidos y por haber. Lágrimas en la lluvia es una frase del replicante en la película de Blade Runner. Bueno, no sabemos discutir en los consejos de la facultad, no sabemos discutir en los de los ediles de la municipalidad, en el Congreso de la Nación, en las familias nuestras, no sabemos conversar, no sabemos discutir. ¿Por qué no sabemos discutir? Y porque no leemos, no leemos y no leemos, dice Jaime Echeverry. Hay que leer, y leer no solo en el Kindle y en las pantallitas y en esto que maravilla que tenemos aquí, hay que leer los libros de carne y hueso. Entonces, dice el señor Paulo Freire que él hace un plan de alfabetización, viene una dictadura brutal en Brasil y él empieza a migrar, va por Uruguay, Chile, Argentina, y a fines de la década 60 publica un libro que se llama Pedagogía del Oprimido y otro que se llama Educación como Práctica de la Libertad, y ha escrito montones de libros. Y él sostiene, como tesis central de esta cuestión, es que la esencia de la escuela es el diálogo y la esencia de la antiescuela es el monólogo autoritario. Cuando hay un profesor que se pone ahí en el taburete como si fuese Dios y los manda al infierno a los alumnos y los mira y los sobra y cree que él sabe y les va a poner las cosas que ellos no saben, eso es lo peor. Replica en la educación lo que pasa en la política con las dictaduras. La agenda pedagógica que tienen las dictaduras es que la gente no se forme más que para producir y consumir, para ser sometidos. Entonces, quebrarle el espinazo a la asimetría educando es fundamental. ¿Y cómo se sale de la tragedia política o democrática por el principio fraternidad? Es mucho más complejo y lo vamos a ver más largo después, pero ahora nos basta para este preludio del preludio de llegar a, después de haber visto las tres reglas morales, las tres intelectuales y de ver qué es la escuela, qué es educar, cuál es la agenda educativa. Es sencillo, más bien es simple, no es sencillo. Es simple y es muy difícil. ¿Qué es lo que hay que educar cuando uno educa? La verdad, la belleza, el bien, la justicia, la paz, la santidad. Esa es la agenda educativa. Por supuesto que, ¿qué tiene que ver la belleza, la verdad, el bien, la justicia, la santidad y la paz con la matemática, con la física, con la biología? Todo, todo. Porque la realidad les hacía el juego la vez pasada para ver si somos idealistas o realistas. Se los hago ahora de nuevo, no tienen que hacerlo ustedes los que ya lo han hecho, y los otros también lo vamos a perdonar para que hagamos más fluida la cuestión. Preguntas claves. ¿Somos idealistas o somos realistas? Yo hago preguntas claves las hago en el grado, en el secundario, en el grado, en el posgrado, siempre, ¿no? Les digo, para ver un test de si somos, ustedes contéstensela en el fuero interno nada más. Y yo les voy a contestar y usted me va a refutar si yo les interpreto mal.
¿las cosas son buenas porque yo las quiero o yo las quiero porque son buenas? ¿Las cosas son verdaderas porque yo las conozco o yo las conozco porque son verdaderas? ¿Las cosas son bellas porque a mí me gustan o a mí me gustan porque son bellas? La primera vez que yo hice ese test, que no estaba inventando muchas cosas, porque eso se hacen desde que está Sócrates, Platón, se hacen esos test de forma mucho más sutil que estas y más inteligentes que estas. Pero eran cursos de adolescentes. Recuerdo una charla que viene a dar aquí a Tucumán Guillermo Jaime Echeverry, un médico, autor del libro La tragedia educativa, que era rector de la UBA, y el tipo, hablando de cómo es la tragedia educativa en la Argentina, daba ejemplos bien concretos, hablando de los adolescentes, decía, el problema con los adolescentes es que tienen, como todos los seres humanos, hormonas y neuronas, pero tienen bullendo las hormonas y tienen bastante apagadas las neuronas. Y la maduración del educando, sea de 2 años, de 20 años, de 40 años, de 100 años, es que tenga un equilibrio entre las hormonas y las neuronas. Bien, la cuestión es esa, que si yo contesto, como contesta un adolescente, voy a decir, las cosas son verdaderas porque yo las conozco. Las cosas son buenas porque yo las quiero. Las cosas son bellas porque a mí me gustan. Equivocado, equivocado, equivocado. La verdad, la belleza, el bien, la justicia está inscripta, incardinada en las cosas. Yo conozco las cosas, conozco la verdad de las cosas porque abstraigo y saco la esencia de las cosas. Yo amo porque quiero el bien del otro, amar al otro. Y lo bello, cuando César Agüero en la clase pasada y algunos otros más se me soliviantaban y querían decir, bueno, pero la estética es subjetiva porque hay diferencia de contexto, diferencia de cultura. No, no. Por supuesto que hay estéticas del espanto, cosas, eh, como dicen los arquitectos, el brutalismo. Por supuesto que somos capaces de destrozar cualquier estética, pero la estética, decía Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, es el fulgor de la verdad. Y yo les he mencionado como agenda educativa, son lo que se llaman los trascendentales del ser. Todas las cosas, en tanto que son bellas, verdaderas, buenas, y así siguiendo. Pero ya vamos a hablar con detalle de eso. Ahora vamos a la cuestión. Ustedes me interrumpen, me preguntan, me critican las 3 cosas que se pueden hacer, o más si quieren. Cuestionar cuando no entienden algo que he dicho, criticar cuando quieren reafirmar lo que yo he dicho o negar lo que yo he dicho, y comentar cuando quieren ampliar lo que yo he dicho. Y en todos los momentos pueden hacer eso, más que somos poquitos y tenemos más facilidad para hacerlo. Bien, estos son prolegómenos, pero los prolegómenos estos del preludio son de 2 tipos. Prolegómenos metodológicos y prolegómenos pedagógicos. Hoy y el miércoles vamos a ver, quizás no hagamos todo, pero vamos a ver distendidamente y seriamente los prolegómenos metodológicos en los que hacen al diálogo y la dialéctica primero, y después a la disputa. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben lo que es el diálogo? Por ejemplo, Vanina me preguntaba en la clase pasada, hay una corriente filosófica del marxismo alemán, la escuela de Frankfurt, que es la escuela crítica. Se puede conocer con la escuela crítica de la realidad de América Latina. Algo así era la pregunta de Vanina. Vos corregime si te entendió mal. Sí, no, Y yo, está bien, así es la pregunta. bueno, si yo le hubiese tenido que contestar corto y claro, le hubiese dicho,
No, en absoluto. ¿Por qué? Porque el diálogo y la dialéctica son palabras polisémicas. Polisémicas quiere decir que se dicen de muchas maneras. Uno de los más renombrados representantes de la escuela de la teoría crítica es Jürgen Habermas. Y él tiene una noción de diálogo que no tiene nada que ver con el diálogo tal como lo entienden desde Paulo Freire a Franz Rosenzweig o Levinas. Porque eso tiene que ver con las preguntas que yo les he hecho recién. O uno es idealista o uno es realista. Tertium non datur. Acabo de decir el latinazgo de una de las reglas básicas de la lógica aristotélica. La primera es el principio de identidad, las cosas son lo que son. La segunda es el de no contradicción, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respecto. Y la tercera es el tertium non datur, el tercero excluido. ¿Qué quiere decir? ¿El papel es amarillo o no es amarillo? No hay una tercera posibilidad. Pero resulta que la dialéctica, como veremos, y la dialógica han tenido profundas y siguen teniendo profundas metamorfosis. Y uno tiene que elegir, conociendo todos los senderos, cuáles le parecen más apropiados. Así que vamos a empezar por ese costado. Ustedes en los textos que tienen ahí, sería muy bueno, yo les digo, ahora estamos viendo los pedagógicos para el miércoles, lean un poquito los textos que les he mandado, son 20 páginas no le voy a tirar las 20 páginas leídas literalmente, pero se las voy a explicar. Pero a ustedes les va a costar más hacerme preguntas que no han leído, que si han leído, obviamente. La dialéctica y el diálogo tienen una riquísima y controversial historia en la historia de la filosofía desde Grecia al siglo XXI. ¿Cuándo y dónde puede acontecer ese invento maravilloso y extraordinario que es el diálogo? El diálogo es lo que crea nuestra humanidad. El diálogo es lo que nos hominiza. Por supuesto, cuando uno dice eso es un diálogo de sordos, diálogos de sordos no son porque hay sordos que están tratando de dialogar. Diálogos de sordos son la mayor parte de los diálogos, entre comillas, que tenemos nosotros, porque no sabemos dialogar. Decía Franz Rosenzweig, el autor más importante, a mi juicio, para la revolución dialógica en la filosofía del siglo XX, que tenemos dos orejas y una boca para oír el doble de lo que hablamos. Y cuando llegan los medievales, porque están los diálogos platónicos, los diálogos platónicos son, María tiene problemas de internet, escucho entrecortado, y no sé, María, no sé qué, no sé. El diálogo platónico es un zorro genial, Platón, es un monólogo en realidad, en que el que lleva el diálogo astutamente y que va a vencer el diálogo es Sócrates, personaje, el alter ego de Platón, digamos. Entonces, una cosa es un monólogo inteligente y genial y otra cosa es un diálogo. Porque para que haya diálogo tiene que haber una interlocución. Alguien habla y el otro que está escuchando se calla para escuchar lo que habla y después responde o no responde. Cuando yo les hago hacer trabajos prácticos a los alumnos, les hago trabajos prácticos de expresiones disputadas. Esta versión del diálogo se llama en la Edad Media la cuestión disputada. Y la cuestión disputada, para resumírsela en una preceptiva metodológica muy elemental, es que se le hace discutir al todo el curso, se separa
número par de grupos en el curso, y unos van a defender la tesis y otros van a defender la antítesis. El que defiende la tesis, supongamos, Dios existe, sí, defiende la tesis, entonces tiene 1 minuto y medio para poner los argumentos y ejemplos de por qué cree que Dios existe o afirma que Dios existe. El otro grupo, el de los impares, que va a ser la antítesis, eso es intercambiable, da lo mismo, escucha con diligencia y respeto la tesis y después tiene medio minuto para reproducir lo que ha dicho el grupo de la tesis. ¿Para qué? Así se hacía en la Edad Media, para que el que ha formulado la tesis tenga la garantía de que ha sido entendido bien. Y después que ha replicado en medio minuto, tiene 1 minuto y medio para contraargumentar y contraejemplificar. Después viene el grupo 1A, era el de la tesis, 1B era la antítesis, 2A es una nueva tesis que ha escuchado bien a la antítesis primera y tiene medio minuto para reproducir, etcétera, etcétera. Ese esquema es extraordinariamente fructífero para ordenar lógicamente, gramaticalmente y retóricamente un discurso y una discusión. Si no, las discusiones son conversaciones, son diálogos de sordo, porque recuerden la regla moral primordial, el respeto al otro. Yo entro a un diálogo y tengo que partir de la premisa que el otro puede tener más razón que yo. Entonces, el diálogo se estructura así. Pero eso es, para decir, un ABC muy primario. Aquí estamos en un curso que lo dicta la Escuela de Innovación Educativa. 3 palabras que son una bomba. Vamos por la primera bomba, escuela. ¿De dónde viene la palabra escuela? Viene de scola, latín. Y scola viene de olé, griego. ¿Y qué es olé, griego? Es el ocio, no el ocio de vagos y mal entretenidos, no, es el ocio creativo. Sin ocio no hay escuela. El ocio y la vida intelectual, se llama un libro, que está citado ahí profusamente en los textos que yo les he puesto, de un alemán que se llama Joseph Pieper. Es tan grave el asunto en el que estamos nosotros metidos que no nos damos cuenta que mucho, pero mucho, mucho más grave que la cuestión de la inflación y del dólar y la falta de trabajo es la incapacidad de dialogar, de conversar, de discutir. ¿De qué? De las cosas públicas. Sin la discusión de las cosas públicas, no puede haber un gobierno democrático, político, de dictadura, que la voz del tirano es la única que vale. Y nosotros tenemos que aprender a Jolé. Mi primera experiencia en Santiago del Estero era en el año 1995. Les recuerdo el contexto. Era el pacto de entre Menem y Alfonsín. Menem quería ir por la reelección para el segundo periodo. Alfonsín quería que no se la lleve gratis el turco. Y entonces hacen ese pacto. Y unos personajes prominentes que siguen pululando ahora, uno se ha muerto. Era una familia muy exitosa de empresarios que tenían una industria automotriz, Sebel, subsidiada por el Estado para ser competitivos, y esos, el señor Franco y su hijito Mauricio Macri, sacaban los autos y los hacían entrar por Uruguay para evitar pagar impuestos. En el año 95 había un jefe de lo que hoy se llama AFIP, que entonces se llamaba DGI, Dirección General de Ingresos, que le pone $250.000 de multa por el contrabando y la evasión impositiva a la familia Macri. Entonces, cuando
Macri necesitaba, porque Macri ha hecho negocio con los militares, con los peronistas, con los radicales, con todo. Han hecho los Macri. Han terminado con jefe de los empresarios argentinos en China, Franco Macri, del kirchnerismo. Con eso le digo todo, ¿no? Y estaba de alumno mío el hijo del dueño de Santiago del Estero. Lo digo con nombre y apellido porque sigue ahí pululando y sigue siendo dueño. El padre murió. Gustavo Ick. Y cuando yo muestro sus ejemplos con fotos, la primera computadora que se usaba en 1995, que usaba yo para dar clase, muestro un artículo, mostró varios artículos, pero uno que era el más notorio, de la revista Noticias, que dice Negocios de Familia, y aparecían el dibujo a partir de la foto de Franco y Mauricio Macri. Cuentan esta historia. Entonces, los comentarios de Gustavo Ick, que lo que estoy diciendo los santiagueños lo saben mejor que los tucumanos, son los dueños de Santiago del Estero, empezando por el banco y siguiendo por la televisión, la radio, los diarios, etcétera, los seguros. Gustavo Ick dice, no nos dejan trabajar tranquilos porque le ponían multa. Entonces se muere el buen Taki, que era el director, por fin nos van a dejar trabajar tranquilo, dice Gustavo Ick. Esto es una anécdota menor, no es tan menor, porque la matriz corrupta que hay en la universidad, me salió el lapsus, pero también en la universidad, en la nación argentina, en las provincias argentinas, en las instituciones argentinas, en los municipios argentinos, no es un patrimonio exclusivo de los kirchneristas, no vayan a creer, no. Eso está expandido como un carcinoma social y político. La cuestión es que, ¿por qué se expande la corrupción? Porque no tenemos respeto a la ley, no tenemos conducta ética y no practicamos la justicia. Breve resumen de Escuela y República. Hay un triángulo virtuoso y un triángulo vicioso para República. El triángulo virtuoso es el primado de la ley. Hay que hincarse ante la ley para no hincarse ante el tirano. El primado de la ética es la honestidad y la decencia. Y el primado de la justicia, el tercer ángulo del triángulo virtuoso es la justicia, que es la quinta esencia del ordenamiento civil. Hay 4 virtudes morales en Aristóteles, que es el inventor de todo lo que hay que inventar. Virtudes morales son la prudencia, la justicia, en segundo lugar, la fortaleza y la templanza. Prudencia, fortaleza y templanza están referidas a mí mismo, pero la justicia es la única de las virtudes morales que está referida al otro. La tradición dice que justicia es darle al otro lo que le corresponde. Gaspar Risco Fernández, el maestro de los maestros en Tucumán, en Santiago, tiene un artículo que por primera vez se lo publica la Universidad Católica de Santiago del Estero, que muestra las diferencias entre la justicia en Aristóteles y la justicia en Santo Tomás. La justicia en Aristóteles es la de un alter ego. En cambio, la justicia en Santo Tomás es la de un alter alter. Ahí está tomando Gaspar esta primacía de la alteridad del otro en el planteo de las relaciones sociales. Bueno, en espejo y contracara, como Black Mirror de la política, en lugar de la ley, ¿qué es lo que prima entre nosotros? La anomia, anomos, la no ley, la ilegalidad. Nosotros somos campeones, en el campeonato mundial de los anómicos estamos rankeados entre los 10 primeros, porque no solo porque cruzamos el semáforo en rojo, que si es de noche que o de día, da lo mismo, no solo porque no hacemos la cola, no solo pagamos coima, sino porque la ley tiene un peso nulo. No porque no haya, hay un párrago de leyes. Y nos escudamos que hay tantas leyes que alguna ley me va a amparar para hacer lo que yo quiero hacer. La anomia es la ilegalidad. Un gran jurista
trabajaba en los equipos como jurista del alfonsinismo, Carlos Nino, escribió un bello libro que se los recomiendo que se llama Argentina, un país al margen de la ley. ¿Qué valor tienen las leyes para nosotros? En el lugar de la ley, la anomia. En lugar de la ética, ¿qué es lo que hay? La corrupción. La corrupción es tan ominosa y terrorífica para el ordenamiento social. Y en lugar de la justicia, ¿qué es lo que hay? También en ese campeonato andamos ranqueo lindo, la impunidad. Aquí no importa lo que hagas porque vas a zafar. Si sos rico, la ley no se te aplica a vos. O sea, ley, ética, honestidad, justicia o anomia, corrupción e impunidad. Eso es tragedia política, triángulo vicioso. Ahora, no estamos condenados a ser los 10 peores del mundo en todas estas cuestiones. Estamos llamados a hacer algo diferente y para eso es conveniente ponerse a trabajar en esto. Cuando les daba la anécdota de la materia que le daba y estaba ahí Gustavo Ick, la materia yo ya la había empezado a dar aquí, se llamaba, porque eso es lo que mandaba el mercado, ética de los negocios. Entonces yo siempre empiezo, porque soy descendiente de calabreses y andaluces, y los calabreses son así como Maradona, zafados, empiezo diciendo, escuela de negocio es una contradicción en los términos, porque escuela es ocio, y el negocio es la negación del ocio. ¿Quién han inventado la escuela de los negocios? Y los capitalistas salvajes de la Harvard Business School, para limpiar su conciencia y otras cosas más, porque cuando uno dice, y los más astutos captan la ironía, entre ellos los más astutos, los profesores que eran anfitriones míos en la facultad de que daba esto, dice, va a tener poco para enseñar aquí entonces. Ética de la empresa. Entonces, escuela de los negocios. Pero eso es porque han leído mal a Aristóteles. En la ética Nicómaco, Aristóteles no rechaza los negocios, pero los pone en un ordenamiento que ojalá nuestro presidente actual lo tuviera en cuenta. Estamos no ociosos para tener ocio. Y no vayan a creer que la escuela era una escuela inclusiva, era una escuela elitista. En esa escuela no iban las mujeres, no iban los niños y no iban los esclavos, por cierto. Iban solo los varones pudientes, libres, ciudadanos. Entonces, lo que dice Aristóteles, como les he dicho, no lo he dicho como con intentos de escandalizar por la exageración, pero nunca va a ser suficientemente exagerada la importancia de Aristóteles. Hay tres tipos de ordenamiento de la ética. El más bajo es el que tiene que ver con la economía, oikos nomos, ahí tienen nomos ley, oikos hogar. La economía original y etimológicamente significa cómo administrar el hogar, los bienes del hogar. Economía. Esa es la más baja de todas. Encima de la economía está la política, porque la economía lo que busca es maximizar las utilidades, dicho en lenguaje contemporáneo. En cambio, la política lo que busca es la consecución del bien común. Entonces, la economía tiene que estar subordinada a la política. Y la política, a su vez, subordinante de la economía, está subordinada a la ética sin más. La ética sin más es el bien absoluto. Entonces, la subordinación va del bien absoluto al bien común y del bien común al bien económico. En el Renacimiento empieza a pudrirse toda esta historia. Con la modernidad empieza a surgir, empezando por las ciudades
como Génova, Venecia, Florencia, etcétera, y ahí aparece el término la bancarrota, las bancas. El primer proceso inflacionario de la historia tiene lugar o acontece en el siglo XVI por el oro y la plata que robaban de Potosí y la llevaban a Europa. La primera inflación, la primera mundialización o globalización, si lo quieren decir mal, se da ahí. Y el proceso financiero y económico va adquiriendo una autonomía infernal para llegar a la economía actual. La economía actual es un aquelarre en el que los que mandan son, dicho en términos técnicos, no los oligarcas, esas cosas, es la plutocracia, el gobierno del dinero. Y esa plutocracia define los destinos de las naciones, de las empresas, de todo. ¿Quiénes dirigen la plutocracia? Los 5 o 6 jefes, capitanes de industria, esos que, con los que se va a reunir Milei, como Zuckerberg, Bill Gates, Soros, todos esos buenos muchachos son los que mandan en el mundo. Esa es la plutocracia, el gobierno del dinero. Ya Marx advirtió que la fórmula que era mercancía, dinero, mercancía, se había invertido. Y la fórmula era dinero, mercancía más dinero. Y ahora, con la eclosión y explosión de los negocios financieros, estamos en el horno. Porque las burbujas esas que pasó en 2008, que pasó en 1929, son burbujas cíclicas que vienen porque está hecho con la virtualidad de los bitcoins y de las transacciones electrónicas, están prestándose para las pirámides esas de las estafas habidas y por haber, y lo que rige la economía real es una especie de carnaval y circo, es el circo de las finanzas estas salvajes. Y la economía real, que es la producción, el trabajo, está mal orientada. Sigo haciendo apostillas metodológicas para este diálogo y la dialéctica. ¿Por qué tiene que ver con el diálogo y la dialéctica en el buen sentido de la palabra, que vamos a ver cuál es? Porque yo tengo que hacer transacciones, pero no todo es negociable. Y yo considero que todo es negociable, y ahí es donde empiezan mal las cosas. Dice Charles Peguy, cada época será juzgada por aquello que consideró negociable. Cuando las sociedades creen que todo se reduce al dinero, estamos mal y vamos peor. Porque hay que rescatar cuando los negocios se hacían de palabra. Yo me tocó vivir, pues ya tengo 70 años, que en la época de mis abuelos y de mis padres no había contratos escritos, había contratos de palabra, pero la palabra ha sido violada también. La palabra viene siendo corrompida también. Entonces uno tiene que sellar con 25 escribanías para que no le metan el perro o la mula a uno en los negocios que uno hace. Pero lo que se ha depreciado, lo que se ha desvalorizado es la palabra, el discurso, el conversar entre nosotros. Y el conversar entre nosotros puede resolver cualquier conflicto. Conversar, dialogar, discutir. Por eso la enseñanza del diálogo es la enseñanza clave para toda educación. Ahora bien, la escuela y el diálogo es su raíz y fruto, nacen con ese nombre en Grecia, pero va sufriendo ciertas metamorfosis, porque en Grecia, en la época, para Platón, lo que nosotros llamamos universidad se llama academia. Para Aristóteles se llama liceo.
pero para que llegue la universidad tenemos que esperar casi 2000 años, 1700 años. La Universidad de Bolonia, la Universidad de Salamanca, la Universidad de París, estamos en el siglo XI, siglo XII. Ahí nacen las universidades y nosotros estamos encargándonos de sepultarlas y destruirlas a las universidades. Porque las universidades, universitas es un término, un sustantivo común, que es como si dijésemos la palabra gremio. Estaba la universidad de los panaderos, la universidad de los herreros, la universidad de los zapateros y la universidad de los que aprenden y los que enseñan. La palabra universidad se va encarrilando hacia los que enseñan y aprenden. Es nuestra escuela, nuestro secundario, nuestra universidad, nuestro posgrado, etc. Ahora, ¿qué hace falta para que funcione un ocio creativo en una escuela? Lo que hace falta es una disposición a cultivarse a uno mismo, a la autoformación, a edificarse a uno mismo. Si yo pienso que, como aparece en la película de Wall, los estudiantes son carne que va a ser molida en una máquina y que van a salir por la otra punta como carne molida, estamos reproduciendo el esquema pedagógico del taylorismo, del industrialismo, la revolución industrial, y eso es la antiescuela. Ahí, obviamente, si soy carne molida, no hay diálogo posible. Por eso, la metamorfosis de la escuela va mostrando estas cosas. Y yo no estoy diciendo que, ay, qué bello que vuelva a la Edad Media. Estoy diciendo que hoy y aquí, en algunas cátedras puede haber diálogo y en otras no lo hay. En algunas universidades puede haber diálogo y en otras no lo hay. Pero hay que tener en claro cuál es el ideal, que haya diálogo, no que no haya diálogo. Ya nos vamos a meter con la dialéctica después, un poquito más adelante. Schole, escuela, politeia, república, escuela y república. ¿Cuál es el aspecto central que tienen estos dos términos? Paideia, politeia. Paideia es la escuela, pedagogo es el que enseña al niño. Y uno debiera aprender que el niño es el mejor maestro del hombre. El niño es el mejor maestro del hombre porque es el que se hace preguntas, el que se admira por todo, el que no da nada por supuesto. Los verdaderos filósofos en este mundo son los niños. El abismo de sentido nace en la infancia. La palabra infancia significa que yo no hablo. Y el niño que no habla, habla más elocuentemente que los grandes que hablamos. Infancia es la patria de todo hombre. Y uno tiene que edificarse a sí mismo y educarse a sí mismo en ese retorno a la infancia, que es un consejo evangélico, por cierto. Hay que hacerse como niños. Ahora, la escuela o escuela ejerce la educación, que es la paideia. ¿Y cuál era el cometido de la escuela griega? Formar ciudadanos. Ciudadano es el polités, de la polis. El polités puede ser político de oficio porque le toca por sorteo en la Grecia esa, o ser un polités común y corriente del llano, y que en otro momento le tocará la lotería y será él. Pero no están buscando el curro de ser políticos profesionales para vivir de rentas del Estado. Formar al ciudadano. Pero esto tiene otros bemoles que hay que atender. ¿Qué significa formar al ciudadano? Significa que yo tengo que educarlo no solo en sus derechos, sino también en sus obligaciones. Mucha gente cree, en una época de furibunda defensa de los derechos humanos,
y los derechos del hombre promulgados por la Revolución Francesa, que solo tenemos derechos y que no tenemos deberes. El ideólogo más jacobinista, si se quiere, avant la lettre, es Juan Jacobo Rousseau. Y Juan Jacobo Rousseau fue uno que percibió claramente que los derechos humanos están bien y escribe el contrato social con unas cosas que son desastres. Son desastres que se prolongan hasta hoy. Pero viene un señor que estudiaba teología con curas medio subversivos en Chuquisaca, que se llama Mariano Moreno, y hace una traducción del contrato social al español, porque el cura maestro de él lo tenía, esos libros que no se podían leer aquí. Y cuando lee ese libro, él quería ser, lo han puesto ahí para que sea cura, a Mariano Moreno. Entonces, él le hace unas cuantas quitas y purgas al libro del contrato social. Alguna de las purgas que le hace es todo lo anticlerical y lo anticristiano que tenía el contrato social. Pero la cosa más interesante de Mariano Moreno es que no escribe solo ni principalmente los derechos humanos, sino que redacta una carta de las obligaciones. Y nosotros nunca ponemos a pensar que los derechos son la contracara de las obligaciones. Decía el Mahatma Gandhi, que era un abogado recibido en Inglaterra y que ha hecho todo lo que ha hecho, de mi madre que no tenía más que tercer grado de la escuela elemental, aprendí que todo derecho es el resultado de un deber previamente cumplido. Qué cosa hermosa para plantear cómo debe ser la convivencia humana. Los derechos de ustedes son mis deberes, los derechos míos son los deberes de ustedes. Derechos y deberes tienen que darse entrelazadamente. Pasarán los siglos y vendrá en el siglo XX una de las mejores filósofas francesas, una que le decían, Simone Weil, que le decían la Virgen Roja, que discutía con Trotsky y le ganaba las discusiones a Trotsky. Y esa mujer escribe una, un libro que se llama Las raíces del existir. Y las raíces del existir son sobre los deberes de la humanidad. Bien, entonces la escuela es para formarnos cívicamente, IBES, ciudad, para formar polités, para formar políticos, políticos puestos al servicio de conformar una res pública, cosa pública, de qué hay que discutir en la universidad, en la escuela, las cosas públicas. Pero acá se privatiza todo. Se privatiza los discursos, se privatiza la seguridad, la educación, todo. Y no está mal que haya escuelas de gestión privada, universidades de gestión privada, pero lo que se hace dentro de las escuelas, sea de gestión privada o pública, es discutir las cosas públicas, no las cosas privadas. Y el diálogo fue ganando así terreno y llega a la cuestión religiosa, como la relegación de los hombres para una convivencia presidida por la justicia y orientada hacia la paz. He dicho que la agenda educativa es verdad, bien, belleza, justicia, paz, santidad. La pregunta primordial para la política es cómo debemos convivir. Y la respuesta primordial y fundamental es debemos convivir como hermanos, respetándonos los unos a los otros. Es más, haciéndonos cargo del hermano, siendo guardianes del hermano. Cuando viene Caín de asesinar a su hermano Abel, Yahvé lo llama y le pregunta capciosamente qué has hecho con tu hermano. No le faltaba información de qué es lo que ha hecho con el hermano, pero se lo pregunta porque tiene que saber si éste se hace cargo. Y este, para tratar de zafar, le dice: ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano?
Esa es la cuestión fundamental. Eso es lo que nosotros somos. Somos los guardianes de nuestros hermanos. Para eso hemos sido llamados a esta vida. Y exaltando y profundizando esa posición, llegamos a un señor que se llama Emanuel Levinas, un judío de origen lituano que llega a Francia y a Alemania primero y a Francia después. Y ese señor tiene una ética de la responsabilidad infinita por el otro. Y la ética de la responsabilidad infinita por el otro implica, yo me tengo que hacer cargo del otro. Hacerme cargo del otro es reproducir lo que está en la parábola del buen samaritano, o en Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me visitaste, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa aquello para lo que tenemos que ser formados cívicamente, políticamente. Bien, volvamos a Grecia y a la actualidad de Grecia dialógica del siglo XX y del XXI. Ya les he mencionado, más de 2 milenios después de eso, el señor Pablo Freire dice que la esencia de la escuela es el diálogo. Y la esencia de la escuela es el diálogo y la esencia de la política es la discusión parlamentaria. Qué vergüenza los papelones que damos los argentinos, en este caso particular, discutiendo las leyes bases que son, está pidiendo nuestro actual presidente que se le deleguen poderes como pedía Juan Manuel de Rosas, el poder autocrático del tirano, para evitar discutir las cosas en el Parlamento. Y se encuentra con que topa con el límite de que para promulgar la ley hay que discutirla, pero el Parlamento, como decía mi amigo Ponsati, es un silenciamiento, nadie habla, solo se pasan sobre por abajo de la mesa, sacar leyes que les convengan a ellos y hacerse más ricos ellos. Y todo esto conspira para que exista una u otra forma de escuela o antiescuela. La escuela del diálogo o la antiescuela del monólogo. La comunidad política de la fraternidad o la guerra y el fratricidio. Bien, antes de pasar a la historia de la dialéctica y del diálogo, hago una pequeña pausa para que ustedes tomen aire, agua, pregunten, critiquen, cuestionen. Lalo no está en el aula del Santiago del Estero, colgada las clases, así que Bueno, ya tengo la que voy a preguntar. colgar, ya la voy a colgar. Yo no sé hacer esa cosa, vos sos mi asesor, ciber. No, yo no tengo acceso a ese aula. Ah, ¿cómo que no tenés acceso? O sea, tengo acceso para verlo, pero no para publicar. Ah, bueno, ya me vas a enseñar De vos cómo todas se formas, publica. bueno, lo lógico sería que le preguntes o que vos le pases al encargado, al administrador del aula virtual, el enlace y que él la publique ahí. Bueno, Entonces a esa aula todo tiene acceso y soluciona el problema. es que yo soy el anfitrión ahora. A mí me delegan y No, entonces no, yo no, puedo pero no estoy hablando editar. de Zoom, estoy hablando del campus. Sí, por eso, yo soy el administrador de esta parte del campus que es el Escuela y República. Y yo tengo algunos teclas aquí para tocar, para cargar cosas. Así como he cargado los documentos, puedo cargar, supongo que audio también. Ya voy a averiguar. De todas Bien, formas, Lalo, lo más sencillo, ¿sabes qué sería? ¿qué? Pasarle a todo el curso el enlace de tu canal. Eso vos lo Ah, publicás y ahí tienen todas las clases. bueno. Ramón Eduardo Ruiz Pelle, ese de YouTube. Bueno, ¿hay alguna pregunta temática de lo que vamos viendo hasta ahora? Crítica, cuestión, comentario. Seguimos. Porque si esto era complicado, lo que viene ahora es más complicado. Seguimos. Estoy recién en la página 2. No vamos a ver todo, pero 15, 16. Historia de la dialéctica y el diálogo desde los presocráticos a los post-hegelianos.
El primer paso es de los presocráticos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Hay dos grandes presocráticos, hay muchos grandes presocráticos, pero hay dos que los ponemos en primer plano, que son Parménides y Heráclito. Y Parménides es la filosofía del ser y Heráclito es la filosofía del devenir. Parménides es el abuelo de todas las filosofías idealistas. Por eso la importancia de las preguntas si uno es idealista o es realista. Y Heráclito es el padre de todas las dialécticas, porque es el del devenir. La esfera del ser para Parménides es lo uno, lo eterno, lo necesario, lo universal. En cambio, el devenir se ilustra con la metáfora esa tan remanida de que uno nunca se puede bañar dos veces en el mismo río. Algunos más exagerados dicen ni una sola vez se puede bañar uno en un río. Pero eso nos da la pista y la pauta de cuáles son los elementos de la dialéctica. Las dos notas fundamentales de la dialéctica son el movimiento y la negatividad. Por eso, la dialéctica se la formula como tesis, antítesis, síntesis, en las que la tesis, por contraposición, genera la antítesis, y por superación de tesis y antítesis se llega a la síntesis. Ahora, de Heráclito y Platón pasamos a Hegel y a Marx, que consolidan esta idea de que las cosas avanzan oponiéndose y los términos que se oponen son cada uno una negación del otro. La dialéctica es tesis, en castellano es posición, antítesis, en castellano es oposición, y síntesis, en castellano es composición. Entonces, la dialéctica avanza siempre, inexorablemente, necesariamente por oposición, negación del otro. Y la afirmación de mi identidad se conquista por la eliminación de la identidad del que se me opone, del otro. O sea, es súper interesante ver cómo aquí se están fraguando los términos arquitectónicamente claves de toda la metafísica. Y no es ser y devenir, como dicen Heráclito, sino lo mismo y lo otro, la identidad y la diferencia. En la dialéctica, conquisto mi identidad oponiéndome al otro. Y de todas las cosas que se oponen, las unas a las otras, brota lo uno y de lo uno brota todo. O sea, toda la realidad es dialéctica y en el uno está todo, porque de uno sale todo. Ahora, la totalidad última surge por ese fuego eterno y viviente de la pluralidad de las cosas que se oponen entre sí. Por eso va a decir el buen Heráclito, que era un hombre muy pío, muy religioso y un sabio filosófico, la guerra es el padre de todas las cosas. Porque hay que ver que toda la realidad está estructurada como oposiciones. La guerra, que está en principio de todas las cosas, es, dice Heráclito, el Dios que es día-noche, invierno-verano, guerra-paz, y cambia como el fuego, que es otro personaje central de la filosofía de Heráclito. Hegel admira y sigue esta dialéctica de Heráclito. Vamos a llegar después a Kant y a Hegel para ver las diferencias que hay.
pero también se distancia de Heráclito Hegel, porque el todo, se dibuja en ciclos. De ahí la enciclopedia, la ciencia, la enciclopedia de las ciencias filosóficas en conjunto, que es una obra de Hegel. Pero como el señor Heráclito no conocía el fin de los tiempos, ni la escatología, ni un fin último, y Hegel ya ha nacido como cristiano protestante, Hegel, diferencia grande respecto de Heráclito, lo que está diciendo es que él busca un fin absoluto o último. El círculo de la enciclopedia se repite, tesis, antítesis, síntesis, eternamente para Heráclito, pero para Hegel quiere ver un fin absoluto de ese proceso dialéctico. O sea, la dialéctica heráclitea no termina en una síntesis definitiva. En cambio, la de Hegel pretende que sí, la reconciliación final. De ahí saltamos a Sócrates y Platón. La dialéctica dialógica de Sócrates-Platón solo se puede entender desde el trasfondo de los sofistas. La primera marcha en contra de la academia y contra la universidad, se puede decir así, para ponerlo en términos actuales, son los sofistas. Los sofistas son los mercenarios que cobran por el saber. Eran maestros de retórica que les enseñaban a los jóvenes para que hagan carrera política y discutían no para buscar la verdad, sino para ganar la discusión. Es terrible, pero esa es la situación en la que hoy, desde los coaching ontológicos, la programación neurolingüística, el chat GPT, todas esas cosas, no les interesa un comino caminar hacia la verdad in veritatem por el amor, que es lo que tiene que ser la educación, el juego amoroso del diálogo. No les interesa eso. Les interesa quién gana, como quién gana un partido de ajedrez. Por supuesto que, como dicen la gente enterada, las máquinas nos van a ganar al partido de ajedrez. A mí me importa tres rabanitos que ganen el partido de ajedrez. Lo que me importa es que ¿hay o no hay diálogo? Si hay diálogo, hay escuela. Y si no hay diálogo, no hay escuela. Si hay diálogo y escuela, hay república. Y si no hay diálogo y escuela, no hay república. Viviendo fraternalmente. ¿Por qué los sofistas han ganado esa mala fama? Porque Sócrates, Platón y Aristóteles son el triángulo áureo que se agarró contra ellos. De Sócrates se decía que también era un sofista. Pero Gorgias, Protágoras, son los autores de esas frases idealistas, porque toda filosofía es idealista, salvo la que es dialógica y dialéctica en el buen sentido de la palabra. Es el que inventó la frase que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Y ahí estamos mal. Ahí estamos que las hormonas funcionan más que las neuronas, o en los adolescentes de la Argentina del siglo XXI también. Hay que buscar un equilibrio entre la razón y la pasión. Si yo digo que solo es cuestión de inteligencia emocional, como también se dice en el vocabulario y la verborrea contemporánea, estamos diciendo que el patos está encima del logos. Y yo no puedo suprimir ni el logos ni el patos. Y el etos de la cuestión disputada es que haya una armonía entre el logos, el etos y el patos. Pero nosotros que estamos más proclives en este
aquelarre contemporáneo y Babel contemporánea al flujo libre de las pasiones, vamos atacando implacablemente las razones, la racionalidad y la razonabilidad de nuestros discursos. Los diálogos platónicos encarnan la dialéctica y cree, como los sofistas, en el poder de un discurso inteligente. Pero, a diferencia de los sofistas, está convencido de que la dialéctica y los diálogos dialécticos son capaces de conocer y liberar a los hombres. Yo tengo que poder ascender al cielo de las ideas por la dialéctica. Y la filosofía es dialéctica para Platón. Y la dialéctica es episteme para Platón. Cosa que va a cambiar bastante con Aristóteles, como veremos. ¿Qué consiste esa alegoría de la caverna, esa alegoría de la línea, esos mitos divinos que crea el divino Platón? Conocer y liberar a los hombres. Los hombres estamos transitando por una medianera y hay una luz que viene de fuera y que proyecta la sombra en el fondo de la caverna. Y a uno de esos prisioneros, saben ustedes, lo liberan, se libera y asciende y va y ve las cosas a la luz del día y vuelve y trata de transmitirle ese logos, ese sol a sus compañeros de prisión, y estos, como suele hacer pasarle a los profetas y a los maestros, lo matan. Si la educación no libera, esclaviza, así de sencillo. Y la ironía socrática y la mayéutica es el método de la partera. La madre de Sócrates era partera y él decía que él seguía el oficio de la madre, que era un partero de ideas. La ironía socrática y la mayéutica hace que los interlocutores del diálogo sean puestos en apuros, porque Sócrates conduce el diálogo por preguntas que les revelan a sus oponentes en el diálogo que en realidad ellos no saben lo que creen saber. Por eso cuando el oráculo de Delfos dice que él es el más sabio de todos, él, superada la perplejidad inicial de ese anuncio, atina a decir que, bueno, él sabe porque sabe que no sabe, y los demás creen que saben y en realidad no saben. Y el método de él, de pasearse con los efebos ahí por la polis, haciéndoles ver que no saben lo que justamente es el quid de su profesión u ocupación. Hay objetos sensibles y objetos inteligibles. Y para Platón, nosotros estamos viendo esos íconos, eikons, que son las cosas sensibles. Eso es el grado más bajo del conocimiento. Por encima de esa dimensión icónica está la dimensión de la doxa, de la opinión. Pero encima de la doxa está la episteme y la sabiduría y la inteligencia para Platón. Entonces el ascenso para salir de la caverna es pasar de lo sensible y llegar a lo inteligible, que es lo más elevado. Lo dialéctico versa para Platón en la ciencia de ascender al mundo suprasensible, al reino de las ideas. Y viene su discípulo, el genial Aristóteles, nunca suficientemente ponderado, el genio de los genios, y sigue muchas cosas del maestro, pero en algunos puntos centrales toma distancia. En este de la dialéctica toma distancia. La dialéctica para Aristóteles, lejos de ser ciencia, solo me habilita para
hablar o discutir de las cuestiones que son probables, la endoxa, dice él. O sea, para la dialéctica, para ponerlo en nuestros términos, la dialéctica para el señor Aristóteles es para discutir de fútbol, de política o de religión en el plano de lo probable. Para hacer ciencia hay que usar la lógica, y la lógica es lo que él llama la dialéctica. La propedéutica de la lógica aristotélica de los primeros principios. Es muy común, sobre todo en los posmodernos, decir que hay que abandonar los principios. Se llamen los escépticos, se llamen los Feyerabend, se llaman el adiós a los principios, ni que hablar de los posmodernos. Hay principios morales y principios intelectuales. Los principios intelectuales son de la lógica aristotélica. Por supuesto que hay metamorfosis en la lógica para llegar a la logística, pero esos tres principios son el ABC. Y en la época de Aristóteles también venían estos sofistas o sachasofistas a impugnar este carácter apodíctico de los principios. Principios son para Aristóteles autoevidentes, apodícticos, eso quiere decir necesarios, universales. Y yo no puedo abandonar los principios para hacer uso de la dianoia, de la razón. Y ahí tenemos tres tipos de saberes. El más bajo de los saberes es el de la razón. La dianoia es la razón discursiva. Pero la razón discursiva parte de ciertos principios. Entonces, la razón, la dianoia, está subordinada al nous. El nous es la inteligencia, que es la intelección de los primeros principios. Si yo les digo a ustedes, el todo es mayor que las partes, ustedes no tienen que hacer un silogismo para comprender la veracidad de eso. Los tres primeros principios son el de identidad, el de no contradicción y el de tercero excluido. Veremos con Hegel la suspensión del principio de tercero excluido para inventar una dialéctica que sea platónica en sus alcances epistémicos y aristotélica en sus alcances materiales. Una consultita, Sí, antes que te vaya a la sí. dialéctica. Siempre tuve la duda, se dice el método ascensional del abstracto al concreto. Y por la descripción que vos acabas de dar, el mito de Platón sería al revés, de lo concreto al abstracto. Es que no es lo concreto a lo abstracto, sino que la primera parte de lo que he dicho es correcto, pero esos son los tres grados de abstracción. En el ordenamiento de las ciencias, de la episteme, para Aristóteles, hay tres ciencias que son divinas. Las ciencias teoréticas. La más baja es la física, que tiene como objeto el ente en tanto que se mueve. Esa está subordinada a la matemática, el ente en cuanto número, forma y figura. Y esa está subordinada a la metafísica. Todas las otras ciencias están por abajo de esa, pero para Aristóteles, no para Platón, son los tres grados de abstracción. El mayor grado de abstracción es el ser en cuanto ser. Eso es la filosofía primera que llamamos nosotros metafísica. Subordinante de la filosofía de la naturaleza o epistemología y subordinante de la filosofía moral o ética también, el ente en tanto que bueno, el ente en tanto que se mueve en la filosofía de la episteme. Abajo de la episteme, de la filosofía de la naturaleza, está la filosofía de la física, la filosofía de la biología, de la astronomía, etcétera, etcétera. Abajo de la filosofía moral está la filosofía de la historia, la filosofía de la política, la filosofía de la economía, etcétera, etcétera. Hay una tercera ciencia que es la que más barullo nos genera a nosotros, que es la logística, que es lo que hoy llamamos ciencias formales. Las ciencias formales, como bien ponía Aristóteles,
están por encima de la física, pero por debajo de la metafísica. Entonces, hay que mantener el ordenamiento de los conceptos y el ordenamiento discursivo de los silogismos para llegar al ordenamiento subordinante subordinado de las ciencias. Eso lo vamos a ver más en detalle, pero léanlo, el texto está ahí, creo, un poco más claro, y lean el original, que está más claro aún. El problema que ofrece Platón es que él duplica el mundo. El mundo duplicado de Platón no soluciona las cosas. Para explicar la multiplicidad de los hombres reales, no tengo que apelar a un tercer hombre, a un hombre ideal. Y la conclusión aristotélica es que las definiciones lógicas y científicas de las cosas nos revelan lo que hay de permanente en las cosas. Nos dice su esencia. Ahí está la cuestión entre Platón y Aristóteles, que es fundamental. Es fundamental porque cuando Roberto estaba usando de lo abstracto a lo concreto a lo abstracto, eso es incorrecto para aplicarlo así. Eso es una descripción conceptual moderna de algo que los antiguos no tenían. Ellos están inventando la cuestión de las ideas, de los conceptos, etc. Pero no tienen nada de ciencia experimental que va a venir después de Galileo, de Newton, etc. y de la modernidad. Entonces, de los tres modos de pensar está el modo inductivo, hacer la afirmación de varios particulares para llegar a una conclusión general, el deductivo, que es ese que aparentemente estaría en lo axiomático y que aparece desde arriba baja todo, y está el analógico. Y uno suele plantear las cosas como yo soy del equipo de la inducción, yo soy del equipo de la deducción y yo soy del equipo de la analogía. Y todas tienen sus virtudes y sus defectos, pero la central es la analógica, porque la analogía trata de comprender que las cosas tienen algo de semejante y algo de diferente, algo de idéntico y algo de diferente. Cuando Aristóteles le está criticando a Platón con el argumento del tercer hombre, le está diciendo, pero vos con tu teoría de las ideas, ¿qué tenés? La idea de caballo, pero yo te estoy diciendo, está la idea de caballo en este caballo concreto. Yo tengo un exceso, un defecto y un término medio. El exceso es Platón, que es tan idealista que es un hiperrealista. Él cree en la realidad de las ideas. Lo que existen son las ideas. Protágoras o los sofistas son el defecto, son escépticos, son los tipos que dicen solo existe Sócrates o solo existe este caballo, no existe la idea de caballo. El pensamiento de Aristóteles dice, no, ¿qué es lo que existe? Existe la idea de hombre en Sócrates, la idea de caballo en el caballo concreto, porque hay dos tipos de sustancia, una sustancia primera y una sustancia segunda. La sustancia primera es lo concreto, dice Aristóteles, y lo que existe es concreto, pero yo no conozco lo concreto sino por abstracción. No sé si queda claro, Roberto. Entonces, Sí, Platón te sí, sí. baja como un rayo desde el topos hiperuranos y está mandando desde las ideas, y esas ideas son las que mandan, y punto. Y el que está la metexis, que es la participación de las ideas en los casos concretos. Entonces, uno tiene que ver, cuando uno escribe un texto, por ejemplo, de lo que fuese, tiene que poner para argumentar la idea y el ejemplo. ¿Por qué el ejemplo es tan importante? Porque no existe la idea que sea elocuente para ilustrarse a sí misma. Es tan importante el ejemplo, y volvamos a la cuestión del juego. Ejemplo se dice en alemán Beispiel, B larga E y latina S-P-I-E-L, Beispiel. Y el genio de los genios contemporáneos, que es Ludwig Wittgenstein,
sabía más filosofía del lenguaje y de la lógica que nadie en este siglo XX nuestro que pasó. Él dice, was für ein Spiel ist das Beispiel? Tipo de juego es el ejemplo. En el ejemplo se juega la idea. Es lo que los arquitectos llaman tomar un partido. Un partido es uno entre muchos partidos posibles. Es lo que ejemplifica y lo que ilustra. Pero todo nuestro pensamiento, todo, sea de la disciplina que sea, es un pendular de la idea al ejemplo, de lo abstracto a lo concreto. Uno no puede renunciar ni a lo abstracto, conceptual, ni a lo concreto, ejemplificador. Y lo más difícil para un alumno de grado de secundaria es cuando vos le pedís que en el trabajo práctico, en la argumentación, yo les digo, en la argumentación ustedes hacen el grupo y no importa la posición que tengan, tienen que defender a rajatabla la tesis o la antítesis, con los mejores ejemplos, las mejores ideas, mejores argumentos y ejemplos. Y los grupos de la antítesis, los mejores contraargumentos y contraejemplos. Y después se van a la casa. Y la semana que viene el práctico lo traen con la tesis y la antítesis, pueden usar lo que han visto aquí en clase y elaboran la síntesis que es la de ustedes. Y lo interesante en esta cuestión del juego amoroso, de la argumentación y del diálogo y de la disputa es que si uno aprendiera a discutir, a disputar, aprendería que el respeto al otro no es una cuestión baladí. La cuestión central en el respeto al otro, cuando uno habla y dialoga con el otro, es escucharlo al otro y darle la respuesta que yo le doy al otro, que el otro me escuche y me siga contraargumentando y así sigue el diálogo. Yo temo más que no me entiendan a que cometan un error al estudiar mi texto, decía Kant. Y lo mismo temía Santo Tomás de Aquino. Uno tiene que, cuando habla o cuando escribe, tiene que hablar, escribir con claridad, con diligencia y con pertinencia. Y esa claridad gramatical es fundamental. Cuando cuando Wittgenstein pasa del Tractatus Logico-Philosophicus a las investigaciones lógicas, está dando un salto mortal que ya ha empezado a dar en el Tractatus. Tractatus lo empieza él en 1911 con la dirección de Bertrand Russell, que era uno de los genios de la Principia Matemática junto con Whitehead, etcétera, etcétera. Y él venía de estudiar Frege y los polacos, todo. Y el tipo era tan genio que hace una revolución. Y el Círculo de Viena, el Círculo del Positivismo Lógico, lo invita como ídolo para que les hable a ellos de estas cosas que había hecho en el Tractatus. Eran los primeros borradores. En 1911 sale, en 1914 se va a la guerra. Y va a la guerra no porque tenía que ir, porque podía no haber ido, pero él quería estar cerca de la experiencia de la muerte, era un perro verde de aquello. Y ahí en la guerra cambia el plan. Y la última parte del Tractatus introduce lo que no había dicho en toda la primera parte, que era por la que lo aplaudían todos, el positivismo lógico y Russell. Cuando Bertrand Russell le hace el prólogo, dice, este chico era muy prometedor, pero se pone a escribir Kant al final del tratado, porque escribe de Dios, la estética, el mundo, la voluntad, qué sé yo. En el prólogo le contesta y le moja la oreja a Bertrand Russell y dice, son ustedes los que no entienden nada. Si yo tengo que decir algo, lo tengo que decir con claridad cristalina, dice él, y con rigor. De lo que puedo hablar, tengo que hablar con claridad cristalina y con rigor. De lo que no puedo hablar, tengo que hacer silencio. Ahí es donde usa la metáfora también de la escalera y lo demás es silencio. Eso preludia la revolución en la revolución que significa Wittgenstein, son las investigaciones filosóficas.
Él pasa de la analítica y de la lógica a la gramática. ¿De dónde salen el sentido de las palabras? La Tiefengrammatik, la gramática profunda. Y él toma la concepción del lenguaje de San Agustín. La pobreza que tenemos nosotros en virtud de los chat GPT y de los teléfonos celulares muy smart ellos, es que para dominar una lengua mínimamente y hablarla mínimamente, uno tiene que tener 3.000 palabras. ¿Cuántas palabras atesora hoy la mente de un joven o de un viejo contemporáneo lleno de Netflix y de ChatGPT y de Toy Stories de esas? Muy pocas. No tenemos lenguaje, no hablamos con propiedad. Y no tener lenguaje es que nos falla la gramática. El señor, un marxista antifascista italiano, Piero Sraffa, que escapando de Mussolini va ahí a las clases de Wittgenstein, y los tanos hablan con las manos. Entonces, cuando Wittgenstein les hablaba de la imagen pictórica del lenguaje, estaban en Tractatus. Y entonces le dice Piero Sraffa, professore Wittgenstein, che cosa voglio dire con questo? Y hace así el segno. El sentido, la semántica, el significado es de una hondura, de una profundidad que encierra todos los arcanos y misterios del lenguaje. Y es que uno no comprende el significado del significado, el meaning of meaning, como ha escrito algún yankee, no entiende que las palabras proceden del silencio. Y nosotros nos encargamos de violar las palabras y hoy no valen nada las palabras. No solo porque hablamos mal o hablamos groseramente, sino porque no meditamos y no hacemos silencio para que las palabras puedan emerger. Bueno, ya son las 19:49 y yo no llegó ni a, ya llegó Aristóteles nomás. Pero déjenme que avance un poquito con Aristóteles y el miércoles avanzamos con la dialéctica. Bien, el principio o los principios es arjai, por eso la filosofía es filosofía de y desde los principios. La filosofía es en este sentido una argeología. Y el principio no le sirve a Aristóteles ni a nadie para deducir su filosofía primera. La lógica está instrumentalizada en su base, pero por necesidad de su pensamiento precisará elaborar junto a esta lógica, como estudio de las formas rigurosas del pensar, una ontología que establezca las categorías. Ahí entramos en un bailongo complicado. Lógica, ontología, teología, ontoteología. ¿Qué son las categorías? Para Aristóteles, las categorías son modos de decir el ser y son modos de ser del ser. Por encima de las categorías están los trascendentales que les he mencionado, que son lo bueno, lo verdadero, lo bello, lo uno, la cosa, etc. La ontología es una disciplina tardía, es del siglo XVIII. El señor alemán Goclenius la inventa. Ontología, junta el ente, ontos, y el logos, y se redujo la metafísica a ontología. Y viene un tipo que se llama Christian Wolff, que es el maestro de Kant y el preludio de Kant, y él dice hay tres metafísicas especiales y una metafísica general. Las tres metafísicas especiales son la teología, la cosmología y la psicología o antropología, como quieran llamar. Son las especiales porque Dios, hombre y mundo son las tres categorías supremas, los tres filosofemas últimos.
Pero esas son las especiales. ¿Y cuál es la general? La ontología. Porque la cosmología es racional o natural, la psicología es natural o racional, y este, psicología, cosmología y teología es natural o racional. Hay que distinguir teología natural de teología revelada, que es teología positiva. Bien. Y la ontología es eso. Entonces, resuelve el asunto el señor Aristóteles diciendo, están las categorías, que son modos de decir, de predicar el ser, pero que fungen o funcionan como modos de ser del ser. Y eso sirve para descubrir y describir la estructura del razonamiento científico, según Aristóteles. Aristóteles inventó la epistemología. Y la lógica, y la ética, y la política, etcétera, siguen la firma. Y a este modo o instrumento para adquirir ciencia, él lo llama los analíticos. Tiene dos textos que son analítica priora y analítica posteriora, pero es para ver estas cuestiones de la propedéutica o de la lógica, y pasa a la historia como lógica, la analítica es, comprendiendo el razonamiento inductivo y el deductivo. Y los dos juntos constituyen el círculo que ya vimos en Platón, de la cosa al concepto y del concepto a la cosa. Y le subrayo esto porque vamos a ver la mutación que va a sufrir esto con Kant y Hegel. Del concepto a la cosa y de la cosa al concepto. O sea, no piensan que el concepto sea un mero flatus voci, como dirán los nominalistas después. El razonamiento deductivo procede de la división platónica y opera un análisis, procede de lo universal a lo particular, no a lo concreto, aunque uno puede decir que lo particular es lo concreto. La inducción corresponde a la dianoia. La inducción es para la dianoia, que es el razonamiento discursivo, la discursividad racional o platónica. Y este va a ser el razonamiento lógico, que es el gran invento del silogismo. Y el silogismo es verdaderamente concluyente, el nervio más auténtico del saber científico, por la certeza que lo recorre desde las premisas de la conclusión. ¿Y por qué sería, pregunto, sería verdadero o qué sería el razonamiento? No es verdadero. Si yo digo un silogismo, todos los planetas son de queso. La Tierra es un planeta, la Tierra es de queso. ¿Ese es un razonamiento falso o verdadero? Es una pregunta capciosa la que acabo de hacer. Pregunto, ¿ese silogismo es falso o verdadero? Verdadero. ¿Verdadero? No, no es verdadero, es válido. Hay que distinguir verdad de validez. La validez de un razonamiento no tiene que ver con la materia de la que está hecho las premisas y la conclusión, sino de la forma. Y están las formas silogísticas. Esto es clave, porque después cuando pasemos a Kant y a Hegel vamos a ver la importancia que tiene el silogismo trascendental para Kant y el silogismo dialéctico para Hegel. Pero aquí estamos viendo en Aristóteles clarito, clarito que para razonar correctamente no hace falta utilizar materiales que sean verdaderos, sino formas válidas. La forma es lo que hace válido o inválido un razonamiento. A pesar de este realismo, Aristóteles no va a abandonar a Platón en la neta diferenciación entre opinión, porque la opinión es la que está basada en la percepción sensible, y la Maestro, ciencia. Sí, disculpe. diga. eh, sí, una pregunta. Con respecto al silogismo, no tengo yo
una premisa mayor, una menor y una conclusión. ¿Sí? Eh, ¿Me podría explicar un poco? Porque no Sí, entendí eso de la validez. O sea, sí. porque, por ejemplo, lo que usted dijo, eh, para mí, digamos, la conclusión no era válida, digamos, no era válida entre las dos premisas. A ver, ¿cómo es la No, estructura del no, silogismo? Hay una, ¿perdón? prem- hay una premisa mayor, hay una Sí, premisa menor y hay y una una conclusión. conclusión. La conclusión se Y desprende es una necesariamente. afirmación. Te estoy contestando la pregunta. La conclusión se Sí, desprende necesariamente de las premisas. Las premisas tienen un término mayor, un término medio y un término menor. Yo digo, todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. El término medio que vincula las dos premisas desaparece en la conclusión. Digo, todos los planetas son de queso. La Tierra es un planeta, la Tierra es de queso. Es perfectamente válido, por más que sea materialmente falso. Hay que atender a a los términos lógicos, término mayor, término menor y término medio. Desaparece el término medio en la conclusión. Y ok. después, una, una conexión de silogismos forma parte de lo que se llama un entimema. Si yo digo, pienso, luego existo, eso puede ser articulado silogísticamente, esa frase cartesiana, todos los que piensan existen, yo pienso, luego yo existo. Era alumno escolástico de Francisco Suárez y sabía un montón de lógica también, señor Aristóteles, pero todos estos filósofos modernos que están generando la física matemática, la ciencia experimental, sabían un montón de escolástica y de lógica aristotélica y la respetaban o la irrespetaban a piacere según su filosofía. Hay una distinción cardinal entre un saber cierto y una opinión. Nosotros que somos también campeones de opinología en Argentina y opinamos de cómo hay que hacer la selección de fútbol, cómo hay que hacer la economía, cómo hay que hacer la filosofía, etcétera, no advertimos que en esa presunción o arrogancia está nuestro defecto mayor. Los filósofos, los griegos tenían tres términos: filoteámones, filodoxa y filosofía. Filoteámenes es el amante del espectáculo. Y los poetas están excluidos de la República de Platón porque son los que inventan cosas. Entonces no me llevan a las ideas. Amante de los espectáculos. Hoy que todo el mundo es un espectáculo y un circo, pareciera que lo único que hay es filoteámenes. Si llega a haber algo, hay opiniones, pero saber y ciencia ausente sin aviso. La filosofía, que es el amor al saber, pero al saber cierto, es por encima, pero absolutamente por encima de la opinión. Y la opinión encima del acto. Entonces, no hay que confundirse, a pesar de las diferencias grandes que hay entre Platón y Aristóteles, los dos tienen la misma filosofía. Por eso tendremos que llegar al siglo XX con la dialógica o al XIX con la dialéctica de Kierkegaard, o al XX con la dialógica de Rosenzweig, para cambiar el paradigma platónico aristotélico y kantiano hegeliano. Bien, lo dejamos ahí nomás, chicos, no sé si tienen preguntas o comentarios y miércoles seguimos con el estoicismo y el David, ¿querés neoplatonismo. que ponga en el chat el canal tuyo? Sí, por favor, ahí le van a poner el canal del YouTube donde yo subo las cosas.
pero ya voy a hablar con los de la UNCE para que me habiliten cómo subirlo en la misma plataforma. Y el miércoles lean de esto que estoy glosando yo, este que está aquí. ¿Me han oído? Les digo que lean desde la página 7 en adelante del texto este de diálogo y dialéctica para el miércoles. Ok. Bueno, Bueno, no hay para más, entonces nos despedimos. Muchas gracias por estar y por seguir. Bueno. Chao. chao, hasta luego. Hasta luego, un